Hola chicos, ¿cómo están? Como ya les había adelantado en la presentación, nuestra primera unidad tiene que ver con las medicinas ancestrales del mundo. Vamos a hablar un poquito de eso, muy brevemente. Para introducir esta unidad tengo que necesariamente definir lo que se entiende por medicina tradicional. Para la Organización Mundial de la Salud, medicina tradicional son todas aquellas prácticas para restablecer la salud o para mantener la salud oriundas de cada región. O sea, todo aquello que es propio, que pertenece a la cultura de un determinado pueblo. Todo eso es considerado medicina tradicional. Tengo que aquí hacer un paréntesis para decir que, por ejemplo, nuestra medicina tradicional, que sería aquella que llevan a cabo las machis, para nosotros es tradicional, pero para otra parte del mundo se conoce como complementaria o alternativa. Ahora, si nosotros acá en nuestro país usamos la medicina ayurveda, como se ve ahí en la lámina, o la medicina tradicional china, para nosotros eso es complementario o alternativo. O sea, la medicina ayurveda es tradicional en la India. Para mí es complementaria. La medicina china es tradicional en la China. Para mí es complementaria. La medicina mapuche para mí es tradicional y para otras personas en otras partes del mundo es complementaria. Aclarado ese punto, vamos a continuar. Cierre paréntesis. Les cuento que la medicina tradicional se viene utilizando hace miles, quizás millones de años en realidad. Es tan antigua como el hombre mismo. La historia de la medicina está relacionada y va a la par con la historia de la humanidad, con la historia del hombre. Desde que empezamos a ser Homo sapiens, que hemos tenido la necesidad de salvaguardar la salud, de buscar nuestro bienestar. Por tanto, la medicina nace con el hombre. Ah, Y es más, nace con la enfermedad. Si no existiera enfermedad, no existiría medicina. Es así de simple. La paleontología, que es la ciencia que estudia a las comunidades antiguas, tiene un área, una rama que es la paleomedicina y que se ha dedicado a estudiar la enfermedad en sí. Por ejemplo, les cuento que la enfermedad más antigua conocida es la tuberculosis y que se supone que pasó al humano con los primeros humanos que domesticaron algunos becerros. Era una enfermedad propia de los animales, de los becerros, y pasó a nosotros los humanos. Parece que eso se ha dado en toda la humanidad. ¿Eh? Ahora estamos todos medios complicados con un murciélago que pasó una enfermedad. Bueno, eso no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido a lo largo de la humanidad. Sí contarles que más o menos a partir del decenio de 1990, o sea, finales del siglo pasado, como que resurgió todo este tema de las medicinas tradicionales, de la complementariedad, como que se puso de moda la utilización de países desarrollados, nótese entre comillas el desarrollado, empezamos a utilizar, o en vías de desarrollo, empezamos a utilizar lo que era propio de nuestros ancestros. Pero gracias a esta aldea global, que es el mundo en el que nosotros vivimos, también nos hemos enterado de cosas que son propias de otras culturas. Entonces también usamos la medicina tradicional china, también usamos la medicina ayurveda y en fin, ocupamos costumbres ancestrales de otros pueblos y por eso que las hemos transformado en medicinas complementarias. Quiero explicar un poquitito este esquema ahora. ¿En qué sentido? ¿Qué significa este esquema? Aquí nosotros vemos una serie de ejemplos de terapias complementarias. Fitoterapia, hádaba, acupuntura, tambor chamánico, hoponopono, el yoga, la quiropraxia, el reiki, la dietoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas más incluso de las que yo puse aquí en esta diapo. Ahora, masaje, ustedes forman parte de las terapias complementarias. O sea, todo este gran grupo de terapias complementarias, para mí, y aquí recalco que para mí, porque ustedes pueden conocer a otra persona que piense distinto, y no por eso esa otra persona va a estar equivocada o yo voy a estar equivocada. Esta es una visión
muy personal mía, producto de investigaciones, de lectura y de conversaciones con gente muy sabia al respecto. Entonces, para mí, todas estas terapias complementarias se sustentan en tres pilares básicos, que son lo que ya hablábamos, la medicina tradicional, pero entendida como el chamanismo, ¿ah? Lo propio, lo que viene de nuestras raíces. La medicina tradicional china y la medicina de la India, la medicina ayurveda, pero también parte de la filosofía que sustenta a esta medicina, que tiene que ver con la energía prana, la energía kundalini, que tiene que ver con chakras, que vamos a ver más adelante. Para mí, las terapias complementarias en su totalidad se sustentan en estos tres pilares. Ahora, como nosotros somos profesionales de esta área, no somos médicos tradicionales, sino que somos profesionales de las terapias complementarias, por supuesto que le damos un sustento científico, unas bases científicas a todo esto, que las vamos a ver más adelante en la siguiente unidad, que espero ya que sea en vivo y en directo. Pero por ahora, un poco, eso es lo que quiero que entiendan, que las terapias complementarias tienen pilares, y estos pilares también nosotros le podemos dar un cierto sustento científico. Bueno, la primera unidad, que se llama Medicinas Ancestrales del Mundo, como ya le adelanté, la historia de la medicina está íntimamente relacionada a la enfermedad. Los paleomédicos, la paleontomedicina, así se llama, descubrió que ya en la antigüedad, y estamos hablando de épocas del hombre primitivo, ya existían enfermedades de origen genético, porque esto se ha descubierto a partir de los fósiles que se han encontrado, que existía la condroplasia, que existía el gigantismo, que existían alteraciones metabólicas, como la diabetes, por ejemplo. Y eso lo pudieron ellos dilucidar a partir del estudio de los restos orgánicos que se han ido encontrando. De allí que se sabe que quizá la enfermedad de transmisión vía contagio más antigua es la tuberculosis. Bueno, algo de historia. A lo mejor a ustedes no les gusta la historia, a mí me encanta, pero no vamos a ahondar mucho en esto, ¿ah? Sí entender que, como se ve ahí en la imagen, desde que el hombre apareció en este planeta y empezamos a ser Homo sapiens hasta nuestro presente actual, la historia de la medicina está relacionada a la historia del hombre. Lo que esta unidad pretende ver con ustedes es alguna de las medicinas ancestrales del mundo, con respecto a qué, o sea, un breve marco histórico, un contexto de en qué parte del mundo surgieron, eh, cómo se fueron desarrollando, cuáles son sus principios fundamentales, cuál era el concepto de salud y de enfermedad que tenían cada uno de estos pueblos, y cómo se fueron expandiendo geográficamente, porque, como les decía, la historia de la humanidad está relacionada a la historia de la medicina, y la humanidad nunca se ha mantenido alejada, a pesar de que existían las distancias, siempre fueron de alguna manera comunicándose los pueblos entre ellos, y de esa manera este constructo que es la medicina es como un edificio, o sea, partimos en Mesopotamia y en el antiguo egipcio con las bases fundamentales. La medicina hebrea, la griega y la romana se fijaron en el antiguo Egipto, para continuar. La medicina tradicional china, la medicina india, fueron esparcidas, no sé si esa es la palabra más correcta, a través de Europa por la invasión de los mongoles, y de esa manera llegó a Europa. Estamos hablando ya de la Edad Media. La medicina unani, la medicina árabe, en la época de la Edad Media era muchísimo más avanzada que la medicina que se tenía en Europa en ese minuto. Hay una película en Netflix, si la pueden ver, que se llama, si no me equivoco, se llama así, El Médico. Muy buena, que habla de la medicina árabe y de cómo un ciudadano europeo hizo ese tremendo viaje a Arabia,
en donde estaban los infieles, para aprender más de ellos. Bueno, de otros pueblos, la medicina persa, la tibetana, la coreana, la japonesa, ya llegando a América, la azteca, la maya, la inca, la mapuche, que son mucho más antiguas eh, que que, que la llegada de los españoles. O sea, estamos hablando de mucho más allá de 1400. Eh, Ellos ya tenían sus medicinas ancestrales. En fin, ¿por qué les digo todo esto? Y por qué hago hincapié en qué vamos a estudiar de cada una de ellas, porque eso no lo voy a hacer yo. Esa es una parte de un trabajo que van a hacer ustedes. Ya les voy a explicar bien cómo. Sí, yo les voy a introducir en esto diciendo que desde los orígenes del ser humano, siempre el ser humano ha tratado de explicar la realidad y ha tratado de explicar todos los acontecimientos que pasan. Recordemos que en la medida en que el humano iba descubriendo cosas, iba dejando de tener dioses. Me explico. Ese hombre primitivo que vemos ahí, para él el sol era un dios, la luna era una diosa, la lluvia era diosa, el trueno, el relámpago, el agua, todo lo inexplicable era un dios. En la medida en que nosotros hemos ido explicando ciertas cosas, eh, nos hemos quedado con otra imagen de la divinidad, pero ya no adoramos al sol como antes. Sí nos gusta, sí lo tomamos, sí sabemos los beneficios que lo da, pero ya no es un dios para nosotros. Entonces, la realidad siempre se ha tenido que explicar, y para eso el ser humano ha sido curioso y ha investigado. Una de las grandes cosas, de las cosas trascendentales que ha tenido la necesidad de saber qué ocurre, es todo lo que tiene que ver con la vida, con la muerte, con la enfermedad. Pensemos que cuando estamos hablando de esos hombres que ahí aparecen en las láminas que yo puse, en los dibujos que yo puse, ellos no hacían una relación entre un coito que se producía hoy y un bebé que nacía 9 meses después. O sea, no existía relación para ellos. No existía quizás la capacidad intelectual para establecer esa relación. En ese minuto éramos, me atrevería a decir, más animales que humanos con respecto a lo que significa tener conciencia de muchas cosas. Por tanto, fue imperioso tratar de ir explicando. Ahora, para llegar a esas explicaciones, las primeras civilizaciones y culturas humanas trataron de explicar todos estos contextos que tienen que ver con salud, con enfermedad, con medicina, porque de eso estamos hablando, en dos pilares fundamentales, que son aparentemente opuestos. Ojo con eso, aparentemente opuestos. Tenemos por un lado la experiencia primitiva y de carácter práctico, el ensayo y error, que fundamentalmente lo hacían en primera instancia con el uso de las hierbas. Aquí los que ya han tenido el curso conmigo antes siempre digo lo mismo. Para que un individuo supiera que la manzanilla te sirve para los cólicos estomacales y que la cicuta te mata, tienen que haberse muerto muchos primero. Era un ensayo y error, pero era un método práctico. Por tanto, este método práctico es el que de alguna manera nos lleva a la medicina actual, nos lleva a la farmacopea actual. No olvidar, chicos, que la química y farmacia tiene sus raíces en la fitoterapia, no en otra cosa. Bueno, el otro pilar está dado por el concepto de una medicina mágico-religiosa, la que recurrió a los dioses para intentar comprender lo que para ellos era inexplicable. Desde allí tenemos las ceremonias, como por ejemplo estas ceremonias chamánicas en donde vemos un instrumento musical, normalmente hay uso de tambor, hay muchas hierbas medicinales usadas en sahumerio, usadas en infusiones, usadas en distintas formas. También tenemos el concepto de, en este lado de la medicina mágico-religiosa, de los sacrificios, desde los sacrificios humanos que se hicieron hasta los sacrificios de entregarle a Dios los primeros frutos que conseguíamos de la tierra. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos dos pilares cree que es el que prima más ahora?
Lo más probable es que todos ustedes me digan que el primero, el de ensayo y error, el que nos lleva a un estudio, el que nos llevó a la medicina moderna. Pero yo les hago ver aquí que no es tan así, po. Fíjense que estamos en pleno siglo XXI y seguimos haciendo fiestas religiosas, seguimos pagándole mandas a un santo, a una virgen, a lo que nosotros queramos, porque le hemos pedido algo y generalmente ese algo tiene que ver con el restablecer la salud de una persona. Así que actualmente igual seguimos usando los dos pilares de la medicina. Porque díganme si alguno de ustedes no ha participado o por lo menos a lo mejor no ha participado, pero no sabe de una cadena de oración por alguien que está enfermo. ¿Cierto? Bueno, entonces esos son los dos pilares en los que se sustenta la medicina actualmente. Y desde allí es el estudio que se le ha hecho a la medicina. Les cuento ahora del trabajo. La idea es que cada uno de ustedes escoja un tema de las medicinas ancestrales del listado de 16 medicinas que está en la diapo anterior y que en base a eso y al documento de trabajo número 1, que ya les expliqué en el video anterior de qué se tratan los documentos de trabajo, haga una pequeña investigación con respecto a la medicina que escogió. Por ejemplo, si usted escogió la medicina egipcia, usted hace una investigación de la medicina egipcia con respecto a cuál era el concepto de salud y de enfermedad que ellos tenían, cuáles eran sus principales métodos de curación. Es algo simple y sencillo. Hay una rúbrica que ya está en la plataforma. Por favor, chicos, léanla. La rúbrica la hice, pero así, con lujo de detalle. ¿Para qué? Para que ustedes sepan cómo tiene que ser la portada, cómo tiene que ser el índice, cómo tiene que ser la introducción, en donde ustedes plantean el objetivo de trabajo. Cómo tiene que ser el desarrollo. Después pido una síntesis esquemática, un mapa conceptual, un esquema, un gráfico, un cuadro comparativo, lo que ustedes quieran hacer se entiende por síntesis esquemática. ¿Qué más? La bibliografía. Aparece ahí el tipo de letra, el espaciado. Lo único que yo aquí pongo que es máximo 7 páginas, incluida una página para la portada, una página para el índice, una página para la bibliografía. O sea, si se fijan, no quiero un copy-page. Quiero que usted busque, extraiga lo que yo le estoy pidiendo y ojalá con sus palabras usted lo ponga. Si es que copia algo, por favor, cite la fuente de donde lo está copiando. Yo me voy a dar el trabajo de googlear y si es un trabajo copiado, en su mayoría, por eso digo, pueden citar, obviamente la evaluación no va a ser buena. Ese informe, que me lo tienen que entregar en el plazo de una semana, va a corresponder a su EVA 1 y va a ser evaluado con la rúbrica que les pido que por favor analicen antes de hacer el informe. Y luego van a tener 2 semanas más, o sea, 3 semanas, 4 en realidad, porque la cuarta semana es la de la EP1 y ahí lo tienen que entregar. Van a tener 4 semanas para que usted haga un video con una exposición tipo disertación con respecto al tema. O sea, usted se lo explica al resto de sus compañeros. Tienen 4 semanas. El video es de máximo 5 minutos, es cortito. Ahora, ¿qué les pido, chicos? Por favor, que sea muy gráfico. Ojalá que la síntesis esquemática que les pido en el informe sea la base para explicar en el video. Pero pueden poner imágenes, pueden poner lo que ustedes quieran. La cosa es que en 5 minutos usted le explique al resto de qué se trata. Un consejo, háganlo ya, no lo dejen para la tercera semana de clase porque se le van a juntar con todos los otros trabajos de las otras asignaturas que ustedes tienen. Entonces, estamos claros que yo se los estoy dando hoy día en la primera clase, por lo tanto, no me escriba la cuarta semana del mes para decirme que no ha tenido tiempo de hacerlo. Vuelvo a insistir, consejo, hágalo al tiro ya. Haga la investigación, haga su informe y ojalá haga el video al tiro y se queda tranquilito con eso. Y tiene tiempo para sus otras asignaturas. Porque ¿qué va a pasar con nuestra asignatura? Aquí les cuento. Nosotros vamos a trabajar las siguientes 2 semanas de clase que tenemos
con técnicas de relajación. ¿Qué se entiende por técnica de relajación? Es cualquier método, procedimiento o actividad que ayudan a una persona a reducir su tensión física y o mental. Creo, y como les expliqué en el video de presentación, que lo mejor que podemos hacer en este minuto es trabajar con esto, para nosotros y para nuestra familia. Y si es que cuando lleguemos a esta instancia ustedes ya no hay cuarentena y ya pueden moverse y salir, bueno, entregárselo a otras personas también. La primera técnica de relajación con la que nosotros vamos a trabajar la próxima semana es la respiración consciente, que son un conjunto de técnicas muy simple. Es una herramienta de profunda limpieza emocional en el que se revelan y liberan patrones de comportamiento negativo acumulados desde el nacimiento y que yo creo que desde el 18 de octubre, la primera crisis social y ahora la crisis sanitaria, por supuesto que se nos han eh, plasmado muchos patrones de comportamiento negativo que simplemente aprendiendo a respirar podemos ir aliviándolos. También vamos a hablar como técnica para relajarnos de la meditación, que se describe como una práctica de un estado de atención concentrada sobre un objeto externo, un pensamiento, la propia conciencia o el propio estado de concentración. Esa es la definición de concentración de nuestro querido Wikipedia. Con respecto, esta es otra definición que encontré, ¿eh? Dice que es un proceso mental a través del cual la persona alcanza su yo más profundo. Esto lo encontré en una página de psicología que me gustó harto. Chicos, este tema que vamos a trabajar la próxima semana, la idea es que yo voy a dar una introducción, vamos a hacer ejercicio y que ustedes ejerciten. Eso es todo lo que vamos a hacer con respiración consciente y con meditación. Darles ejercicio para que ojalá los practiquen ustedes y puedan hacer que los practique su grupo familiar. Tanto la respiración consciente como la meditación la pueden hacer niños, jóvenes, adultos, ancianos, todo el mundo. Así que ojalá que de verdad lo hagan porque más allá de que va a corresponder a una evaluación y que es un trabajo que tiene que ver con la asignatura, les va a hacer bien en este momento.